Capítulo 3. Aleluya. Santo. Un pasaje bien conocido de las Escrituras. Sí. Génesis, el libro de los comienzos. Capítulo 3. Así tal cual como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos del 1 al 6. Sí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Santo. Un pasaje bien conocido en el cual estaremos viendo un poco acerca de las astucias y de las mentiras de nuestro enemigo. Es decir, un enemigo que en el tiempo de los judíos no tenían mucho presente la existencia de este enemigo. Porque si usted ve en este capítulo, no se dice el diablo, sino que dice la serpiente como enemigo. Es más, en la Biblia solamente en 3 ocasiones vemos que Satanás está actuando o haciendo algo dentro de las Escrituras. Esta es la primera. La segunda en el libro de Job, cuando dice que un día vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, y entre ellos estaba también Satanás. La tercera ocasión es en el desierto, Mateo 4, cuando Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches y se le apareció el diablo para tentarle. Otros van también a agregar la ocasión cuando Satanás tentó a David para que hiciera el censo, pero solamente un versículo se menciona ahí. De ahí, pero que la Biblia, aunque no le da mucha importancia al enemigo, pero que nos habla acerca de un enemigo que conoce mucho de la palabra del Señor, porque incluso en muchas ocasiones utilizó las palabras de Dios para hacer caer a los escogidos, para hacer caer al pueblo del Señor, como aquí fue el caso, que el diablo utilizó una frase que Dios había dicho. Pero aunque el diablo no tenga mucha importancia en la Biblia, es alguien que sí existe. Pero que la Biblia no le da mucha importancia, porque el mensaje de la Biblia no es el diablo existe, tengan cuidado de él. No es el mensaje de la Biblia, sino que el mensaje de la Biblia es basado en este capítulo. Un día, el hombre teniendo el gran paraíso para él, libre del pecado, un día él pecó. Fue tentado, pecó y cayó, pero que Dios en su grande misericordia proveyó un cordero. Proveyó a alguien, a su hijo unigénito, único, para que muriera por aquel hombre que había pecado. Por el cual hoy el hombre ya no estaba esclavo del pecado, sino que hoy tenía una oportunidad de poderle servir a nuestro Dios. Entonces aquí vemos algo muy importante. Adán y Eva solo tenían un mandamiento, un solo mandamiento, que no comieran de aquel árbol. El problema es que aquí Eva le agregó un poco al mandamiento, porque ella dijo: no comeremos ni tocaremos tampoco. Pero que el mandamiento estrictamente era que no comieran de aquel árbol. Pero aquí vemos algo muy importante, porque aquí se nos enseña del libre albedrío en las dos primeras personas, en los dos primeros seres humanos que hubieron en la tierra. Porque nadie le puso el cuchillo a Eva ni a Adán para que se comieran aquel fruto, sino que ella misma vio, y también su esposo vio aquel fruto y también comió de él. Esto nos habla de un libre albedrío. El hombre en su conocimiento posee un libre albedrío, que cada día nosotros tenemos que ver
si lo que hacemos es agradable a los ojos de Dios. Porque no sé cuántos días habían pasado en que ellos estaban tranquilos en el huerto, en que ellos estaban ahí trabajando en el huerto. Ellos tenían todo, no sé cuántos días o posiblemente años habían pasado, pero que un día es el día que se nos relata aquí, de que un día ellos desobedecieron a la ordenanza de nuestro Dios. Pero aquí solamente se dice la serpiente era astuta. Y no es solamente hasta Apocalipsis capítulo 12, 9 donde nos revela quién era verdaderamente esa serpiente, porque nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Hasta entonces el apóstol Juan, casi al final de la Biblia, 1189 capítulos casi después, él nos dice que la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, y dice que la obra de él es: él engaña al mundo entero. Entonces aquí veamos las astucias y las mentiras con las cuales el diablo engaña al mundo entero. Primeramente, palabras que tenemos que entender. Primeramente está la mentira. La mentira es un engaño. En la versión francesa se traduce palabra a palabra, dice seducir, alguien que sedujo. Un engaño, o en palabra más clara, algo que es contrario parcialmente o en su totalidad a la verdad. Porque a veces la verdad, aunque le cambien una palabra, pero esa palabra que le cambien puede convertirse en una mentira, aunque solamente es una palabra, un porcentaje bien mínimo, pero que esa palabra que se cambió puede hacer contorsionar aquella verdad. Entonces entendemos lo que quiere decir mentira, algo que no es verdadero. La astucia, porque aquí se nos habla de una serpiente que tenía una cualidad, y ese era que era astuta. Astuta quiere decir hábil para engañar. Pero ahora veamos lo que la Biblia nos dice acerca de la mentira. ¿Será que la mentira tiene un lugar dentro de la Biblia? ¿Será que es uno de los temas en que la Biblia nos advierte? Porque el más grande de los pecados que hay hoy en día no es el adulterio, no es la fornicación, no es la drogadicción, sino que es la mentira. Es la mentira, porque aquí fue la primera cosa que utilizó el diablo para hacer caer a la raíz humana, para hacer caer a la raza humana, diciéndole una mentira. Por lo cual, ¿se acuerdan de las leyes de la santidad que revela Levítico capítulo 19? En las cuales Jehová decía unas ordenanzas y los versículos terminaban diciendo: yo Jehová. Había un montón de ordenanzas y una de ellas es: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. En otras palabras, cuando hablaréis el uno al otro, no haréis uso de la mentira, sino que declararéis la verdad. Dice Levítico 19:11: no robaréis o hurtaréis, ni engañaréis ni mentiréis el uno al otro. El apóstol Pablo va más allá, y el apóstol Pablo nos advierte que un día fuimos despojados, o nos estamos despojando del viejo hombre, por el cual el apóstol Pablo dijo: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, ahora ya no hay lugar para que os mintamos los unos a los otros. Por el cual, teniendo todavía el viejo hombre, entonces ahí les da un poco de abertura para poder mentir. Pero ya habiendo caminado en este camino y habiéndonos despojado de ese viejo hombre con sus hechos, con sus mañas, con sus costumbres, dice: ya no hay lugar para que nos mintamos los unos a los otros. Por el cual la palabra nos advierte también de 7 pecados. La Biblia nos habla claramente de 7 pecados. Cuando hablamos de los 7 pecados, los católicos hacen referencia a los pecados capitales, ¿verdad? Pero que el proverbista nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y empieza diciendo los ojos altivos. Y los ojos altivos también era una característica de esta serpiente, porque vemos la historia, la biografía del diablo. Vemos que el pecado fue primeramente orgullo, desobediencia y rebelión dentro de su persona. Eso es los ojos altivos. No son los ojos de la gente grande que ve a los demás por arriba, no es eso lo que quiere decir, sino que son los ojos de aquellos que miran
encima de los demás, es decir, con orgullo, con presunción, con soberbia. Pero sigue diciendo segunda cosa, la lengua mentirosa, por el cual el apóstol Santiago, o Santiago el hermano del Señor, nos advierte que dentro de nosotros hay un fuego bien pequeñito, pero bien peligroso también, por el cual dice la lengua mentirosa, por el cual hay una lengua que habla verdad y otra lengua que es mentirosa. Sigue diciendo las manos derramadoras de sangre inocente. Hoy en día lo podemos agarrar eso de literal, pero el apóstol Juan nos dice: cualquiera que aborrece o que odia a su hermano es homicida, es asesino. Nos dice las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que son presurosos para correr, para hacer el mal. Y otra vez más vuelve como repitiendo, y el testigo falso que habla mentiras. Una vez más, después de haber dicho la lengua mentirosa en segundo lugar, en el penúltimo dice el testigo falso que habla mentiras. Y cuando algo en la Biblia se menciona dos veces, es que está comprobando o confirmando lo que antes se había dicho, por el cual la mentira es algo que aborrece Jehová y que abomina su alma, le disgusta a él. Y dice también, y el que siembra discordia entre hermanos. Esto también puede ser una tercera vez, porque alguien puede sembrar discordia con mentiras o también con palabras verdaderas en muchas ocasiones, pero que también vemos que aquí en por lo menos 3 ocasiones nos advierte que si practicamos las mentiras somos aborrecidos por Jehová o abominables hacia el alma de él. Por el cual el proverbista sigue diciendo en el 19:5 que el testigo falso no quedará sin castigo. Eso es muy importante de conocer cuáles eran los testigos en aquellos entonces, porque cuando sucedía algo entre el pueblo había un juez que tenía que ver el asunto y decidir qué hacer, como hoy en día. Y ahí llamaban a los testigos, y si había un testigo solamente, la palabra de él no se tomaba en cuenta. Pero si había otro que llegaba, la palabra del primero y del segundo se tomaba en cuenta, porque el mismo Moisés, el sacerdote, el profeta, mejor dicho, él dijo: en todo asunto que conste la boca de 2 o de 3 testigos. Es por eso que en muchas ocasiones vemos en la Biblia que cuando Jesús estaba enviando a los discípulos, no los enviaba solos, sino que los enviaba de 2 en 2, a los 70 de 2 en 2, porque si tropezaba uno, el otro lo levantaba. Y en boca de un solo testigo, el pueblo israelita sabía que no tenía que tomar en cuenta, pero ya habiendo 2 hablando lo mismo, esa palabra era verdadera. Por lo cual, cuando Jesús mismo ascendió al cielo, no solamente un varón vestido de ropa blanca, sino que habían 2 varones, ¿verdad? Diciendo: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús que ustedes ven que se está alzando a las nubes, en esa misma nube, no en otra, en esa misma, Él volverá. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, de que un día va a volver por nosotros. O sea, el testigo falso aquí no quedará sin castigo. Es decir, que si después de haber hecho aquella decisión se da cuenta que los testigos eran falsos y posiblemente se habían unido entre sí para hacer caer al otro, entonces dice que aquel testigo, porque es falso, no quedará sin castigo, sino que también tenía que tener un castigo. Pero que en la otra parte del versículo dice: y el que habla mentiras no escapará. Aquí no es necesariamente un testigo falso, sino otro, posiblemente puede ser el mismo testigo, otro, pero alguien que habla mentiras no escapará, no escapará. Y esto es tan serio, hermano, con la mentira, aunque posiblemente nosotros lo hemos puesto como un lado, porque hoy en día hasta se hablan de mentiras piadosas también, pero que toda mentira es una mentira, y por lo cual es tan estricta la Biblia sobre eso, que dice Apocalipsis 22:15: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los que practican magia, tarot y todo eso estarán fuera también, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Pero termina diciendo: y todo aquel que ama y hace mentira. Posiblemente los demás no somos de aquellos que practican eso, pero que el último nos toca un poco más, porque dice: y todo aquel que ama y hace mentira no entrará o estarán fuera. Entonces ahí vemos algo
que la Biblia nos habla acerca de la mentira, nos enseña acerca de la mentira. Pero el problema es que hoy la mentira se ha metido en la vida, en nuestras vidas, se ha metido también en las iglesias, por lo cual cuando viene una mentira del diablo no le podemos hacer frente. Por lo cual viene la palabra exhortándonos a que no mentamos, a que reconozcamos cuál es la verdadera verdad y reconocer cuando viene la mentira. Por el cual el apóstol Juan dijo: no creáis a todo espíritu, sino probad primeramente si los espíritus son de Dios. Entonces veamos primeramente las mentiras del diablo. Hemos visto lo que la Biblia nos habla con respecto a la mentira, por el cual nos dice que uno es el padre de la mentira. No hay dos ni hay tres, sino que solamente hay uno. Y la primera mentira, el cual es la mentira que ha hecho más estragos, la primera mentira del diablo que ha hecho más estragos en la vida es: el diablo no existe. Esa es la primera mentira. El diablo no existe. ¿Y por qué? Porque muchos dicen, como la Biblia no le da mucha importancia al diablo, quizás solamente es una metáfora para hacernos creer que el diablo eran simplemente los enemigos, porque el pueblo de Israel tenía muchos enemigos, pero que la Biblia nos habla de un enemigo. Nos habla que un enemigo que no le da mucha importancia, porque ya fue vencido. Ya fue vencido, pero que Él está vivo. Y Él dice que quiere hacernos creer que Él no existe. Y si algo no existe, ¿qué va a ser la consecuencia en la vida de uno? Si algo no existe, no le dará importancia. Entonces se va a descuidar de aquel enemigo. Y si alguien ignora algo, aquella cosa que él ignora, puede hacer entrada más fácilmente en la vida de uno. Entonces el diablo, haciendo creer a la gente que él no existe, más fácil lo puede encadenar. Pero eso no sucedió en una persona, de la cual hasta hoy en día se nos habla de ese varón sufrido, y que él pensaba que todo venía de Dios, pero que detrás de eso había un enemigo, del cual había pedido a Dios que podría tocar los bienes, su familia y aún su cuerpo. Pero Dios, teniendo misericordia de los suyos, dice: pero no toques su alma. Por el cual nos dice la Biblia: no temáis a aquel que os puede robar, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, no temáis, pero sí tenerle miedo, tenerle temor a aquel que es capaz de destruir el alma. Por el cual el diablo no puede ir más allá de donde Dios le permita. Y nos dice 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque hoy en día nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y sigue diciendo en el 11:14: y esto no es una maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, hablando de aquellos ministros que eran lobos, pero que se hacían pasar como ovejitas salvajes. Pero no es maravilla, porque aún el mismo diablo, él también se disfraza como ángel de luz. Es más, él lo fue antes. Él fue alguien que tenía un alto rango en la jerarquía del reino de Dios, pero que un día se encontró en él pecado, desobediencia y rebelión. Por el cual nos dice: si ustedes hacen mentiras, si ustedes practican mentiras, uno es vuestro padre. Y nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido no solamente mentiroso, sino homicida desde el principio, y él no ha permanecido en la verdad, sino que él permaneció en la mentira. Y porque él permaneció en la mentira, hoy en día no hay ni una verdad en él. Dice que cuando él habla de mentira, se está halagando a él mismo, se está exaltando a él mismo, porque dice que de él mismo, de suyo habla, porque él es mentiroso y él es el padre de toda mentira. Por el cual la Biblia nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, hay tres cosas: deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida, no provienen de nuestro Padre Altísimo, sino que provienen de otro, el cual aquí se nos dice: la serpiente antigua, diablo y Satanás, y el padre de toda mentira. Por el cual también él quiere atarnos con los lazos del pecado, hacernos volver a donde estábamos nosotros perdidos un día. Porque si alguien sabe cuán bello es el paraíso, es él, porque él estuvo en aquel lugar, pero perdió aquel privilegio. Por el cual dice, hablando de los diáconos, estrictamente hablando de los diáconos, de los obispos: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo.
También dice Pablo aconsejando a Timoteo, para que escapen del lazo del diablo aquellos que están cautivos a la voluntad de él. Es nuestro deber predicar a aquellas almas que todavía no han escuchado o que no han reconocido el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que aquellas personas ignoran. Y mientras aquellas personas ignoran, están cayendo en esta primera mentira del diablo, la cual es: el diablo no existe, es una mentira. Por el cual, veamos lo que la Biblia enseña sobre el diablo. La Biblia es que Jesús y los apóstoles enseñaron sobre el diablo. La respuesta es: por supuesto que sí, porque es un enemigo que nosotros tenemos. Y primeramente el apóstol Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, no cualquiera, sino dice vuestro adversario, el diablo. Aquí nos declara claramente que es nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien se anda ahí deslizando. Él busca una presa fácil para poder devorarlo, pero viene la advertencia diciendo nosotros, para poder hacerle frente, sed sobrios primeramente, es decir, no ebrios, es decir, tener los 5 sentidos en su total capacidad. Y también velad, no nos durmamos como los demás. También el apóstol Pablo nos dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque tenemos un enemigo. Y nos dice: vestido de toda la armadura de Dios. No solamente una vestimenta, no solamente el escudo, no solamente la espada, sino que toda la armadura de Dios.